La animación que aprendemos con Sabugal es una animación específica que aborda temas para adultos, ¿sí? No es una animación pura entretenimiento, es una animación que pretende abrirle un poquito la cabeza al espectador frente a los temas coyunturales o cruciales que ha habido la historia del país reciente. Cuando se construye un personaje 3D, arranca siempre desde el papel, o sea, todos los procesos de 3D, contrario a lo que pueda pensar la gente que se trabajan directamente desde el computador, siempre se trabajan desde el papel. O sea, el diseño de personajes de Sabugal empezó siendo líneas puntuales como de dibujos de ilustración. Cuando yo comencé con el storyboard, pues íbamos conociendo un poco los personajes porque teníamos que leer la ficha técnica, conocer las actitudes, las expresiones, el genio, todo el comportamiento general del personaje. Soy Elías Carreño, de la Fundación de Abogados. Somos los representantes legales de los familiares de la víctima. No puedo dejar pasar a nadie, doctor. Me da pena con usted. Ahí lo que pasa es que siempre hay una interpretación de lo que uno dibuja y de lo que el modelo tiene que ser. Entonces ahí viene, digamos, la mano del artista 3D, del modelador 3D, para interpretar cierta curva en la línea, volverla a un volumen. Y eso era importante, o sea, que la traducción de la línea del diseño fuera fiel al modelo en volumen 3D para el personaje. Yo siempre he pensado que la intención del 3D es imitar la realidad. O sea, uno se imagina como todo en lo real. Si yo cojo una puerta y la desarmo, la puerta me va a quedar la puerta a un lado, la perilla al otro lado, el botoncito va a ser otro cosito. Entonces ese yo lo voy a intentar armar y construir, pero entonces dejando sus piezas separaditas como está en la vida real. Igual que en los personajes. En los personajes el cuerpo es un objeto completo. De pronto la chaqueta es otro completo, los botones son otros aparte y se hace todo así en modelado, partiendo siempre desde ceros. La topología tenía que ser realmente correcta porque eso finalmente pasa a otro departamento, que es el departamento de rigging. En rigging es donde le ponen como los huesitos que lleva el personaje para poder mover la malla, ¿sí? Eso también era importante porque, claro, como hay unos personajes mucho más robustos o mucho más gordos que otros, la deformación de los movimientos también tiene que ser acorde a esa anatomía. El peso, cuando yo animo, también tiene que corresponder a esa anatomía. O sea, si yo soy gordito y además soy cojo, eso se tiene que reflejar, obviamente, en la animación. Si yo soy esbelto o si yo soy voluptuoso, y me tengo que mover con cierta cadencia también para transmitir esa sensualidad al personaje. Todo eso realmente viene del diseño. Cuando me llegaron con un proyecto en animación para hacer algo que normalmente se contaría de otra manera, dije sí inmediatamente porque es pertinente, es importante. O sea, el contenido del proyecto me parece que había que contarlo y mucho mejor si es de una manera tan interesante como en animación. Nosotros queríamos que los personajes tuvieran una talla y un volumen específico, pero eso realmente nos ponía también contra la pared frente a la consecución de actores, porque como los personajes iban a ser interpretados por actores reales, porque la técnica del mock-up lo exigía, entonces realmente fue todo un tema en tratar de conseguir actores que anatómicamente y volumétricamente, llamémoslo de alguna manera, correspondieran a los diseños que construimos en los personajes. ¿Qué significó para Marcelo Castro interpretar el muñequito de Elías Carreño? Una alegría increíble. Cuando en el proceso que me llaman a mí que me llama Martica para decirme que presentara casting para este personaje, obviamente me mandó el material y me mandó el muñequito. El muñequito es algo que de hecho ni siquiera se los quise contar a ustedes durante el rodaje. Cuando yo vi el muñequito es mucho de lo que yo me he imaginado de cómo voy a ser yo cuando tenga esa edad.
Caso asesinato a profesores. Hoy mismo es la manifestación. Vuelvo hasta el lunes por la tarde. ¿Aló? Hola, Marcela. Sí, aquí está. Otro de los personajes, Sabogal, por ejemplo, es un abogado cuarentón que es muy bien puesto, siempre usa corbata, saco, es de alguna manera bien vestido. Por lo cuarentón ya ha ido perdiendo pelo, ¿sí? Entonces eso teníamos que contarlo también para que desde la misma entrada que uno empieza a ver el personaje, el espectador sienta que hay alguien ahí detrás de esa figura. Al ser una pequeña parte de la construcción de un personaje animado, pero al momento de dirigir el actor, saber que, por ejemplo, ese carro que estamos nosotros simulando con unos elementos de utilería, es como un ejercicio de imaginación espacial que, por cierto, hace importante que los actores tengan entrenamiento en teatro, donde las cosas no necesariamente son reales, sino que tienes que imaginarlas y hacerlas visibles. Bueno, primero te cogen a ti y te dicen, usted solo va a actuar en un cuadrilátero de 380 por 380. Aquí afuera estaba esta chica. Aleja, sí, ahí. Team, primer bloqueo físico. Después te dicen, no va a tener ningún objeto ni nada que utilizar. Alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país. Ah, gran hijo de madre. Segundo bloqueo físico. Me moví un poco, no sé si... Usted tiene que magnificar todos sus movimientos corporales, faciales. Tercer bloqueo, porque es lo que siempre le han pedido a uno que no haga. Menos es más, es la ley del cine, ¿cierto? En animaciones, al contrario, más es más. Entonces, fue empezar a trabajar un poco de tareas actorales, que es aprender a diferenciar. En este formato que estoy grabando ahora hay que hacerlo así y hay que hacerlo bien. Doctor Octavio. Es que hagamos Octavio Carreño, ¿vale? Más impersonal. Okay. Octavio Carreño, ¿sí? Es un juego, es como volver a ser niños, además porque el hecho de no tener experiencia nosotros como actores en eso, en algo similar aquí, es apenas nuevo. Ver uno el vestido con 37 punticos grises, 24 cámaras alrededor, tomándolo a uno con unas de luz aquí al frente de la cara y una camarita tomándole a uno los 16 puntos que tenía en la cara. No, fue una experiencia. Yo llegaba todos los días, yo no sé si el equipo técnico se daba cuenta, pero yo llegaba feliz y me iba igual de feliz. Es muy divertido, sigue siéndolo, yo quiero volver a hacerlo, es muy divertido. Creo que hay varios elementos que tomamos ahí en consideración, pues con el equipo de trabajo, porque no es un trabajo solo mío, es de un equipo que hace este esfuerzo. Y es primero entender que frente a los actos de la insurgencia existe ya toda una institucionalidad del Estado que persigue esos actos. Es decir, que no hay un vacío en el ejercicio del control de los actos de las guerrillas en Colombia, de las actuaciones que puedan considerarse al margen de la ley. En segundo lugar,
porque creemos que es muy grave para una sociedad que el Estado asuma la decisión de delinquir. Y creemos que cuando el Estado asume la decisión de delinquir a través de sus agentes, pues eso rompe todo modelo democrático, rompe cualquier posibilidad de Estado de Derecho. Y desde esa lógica creemos que por la gravedad que tiene que el Estado delinca, sin controles, sin vigilancia, pues es que se hace necesario que desde la sociedad, personas, organizaciones y desde la comunidad internacional puedan ser escrutados y verificados esos actos del Estado, ¿no? Más aún cuando el Estado, en los casos de crímenes de sus agentes, pues se ha valido de la impunidad para favorecer la permanencia y la continuidad de esa criminalidad. Yo creo que la criminalidad institucional que se ha vivido en Colombia, que ha dejado tantos miles de muertos, de exiliados, de torturados, de desaparecidos, no hubiera podido existir sin la complicidad de un sistema de justicia. El sistema de justicia ha sido también cómplice en Colombia con esos crímenes. Se ha tapado los ojos o ha mirado para otro lado cuando hay que mirar las responsabilidades. Normalmente el sistema de justicia, cuando decide encarar el problema, lo encara con los mandos bajos, pero nunca ha tenido el valor y la osadía de decir: defendemos y reivindicamos el Estado de Derecho y desarticulamos esos aparatos criminales que tenemos instalados dentro del Estado. Y en esa medida pues es un sistema de justicia que resulta ser funcional al terrorismo. El caso de San José de Apartadó creo que es un caso que es muy doloroso, y para mí lo más doloroso ha sido la indiferencia de la sociedad colombiana frente al crimen de Santiago, por ejemplo. Un niño de 18 meses de edad que es degollado conjuntamente entre militares y paramilitares, y es un hecho que no conmueve a una sociedad. Es decir, que un hecho que ni siquiera los medios de comunicación registraron con el despliegue que suelen registrar otro tipo de actos de similares características. Donde lo muy grave es ver cómo todo el aparato del Estado se engrana con el propósito de buscar que la impunidad quedara instalada en este caso, ¿no? Ver cómo la Fiscalía desde Medellín señala a la comunidad y la ataca porque denunció que era el ejército el autor de la masacre, cómo los paramilitares le pagan a oficiales del ejército para que compren los testigos, cómo los mandos del ejército hacen mapas falsos para desviar las investigaciones, pero cómo el presidente y el vicepresidente se conciertan con esos testigos. Entonces, en estos casos lo que uno logra experimentar es que el aparato criminal no es solo la fuerza pública que actuó criminalmente, sino que el conjunto del Estado resulta ser un aparato criminal. Y que pues cuando uno ve la magnitud de estos sucesos y ve cómo la justicia va siendo temerosa en su actuación, pues tiene una preocupación muy profunda por el Estado de Derecho, ¿no? Durante 29 años, digamos más, durante los primeros 20 años, siempre se escribió una historia del Palacio de Justicia. Y era la historia del pacto del silencio hecho entre el poder civil y el poder militar, que jugaron concertadamente de manera criminal. Y creo que lo importante es que esa página de la historia se ha podido empezar a reescribir, y que hoy, en términos de la memoria, queda claro que el papel del poder militar desde el año 85 generó una ruptura en la institucionalidad colombiana. Creo que un primer elemento que resalta lo histórico del caso del Palacio de Justicia es, en primer lugar, el nivel de responsabilidades que se establece. Creo que hay responsabilidades a nivel de altos niveles de mando dentro de la fuerza pública, que no venía siendo costumbre en Colombia que se establecieran esos niveles de mando. En segundo lugar, porque cuando todos los hechos del Palacio de Justicia parecían enterrados, creo que hay una actuación valerosa, especialmente de mujeres en Colombia: la fiscal Ángela Buitrago, la juez María Estela Jara, la juez Cristina Trejos,
que deciden con mucho valor y con mucho coraje enfrentar ese problema de impunidad y darle una respuesta al país. Y en tercer lugar, porque creo que se deja claramente establecido que efectivamente ese aparato criminal que durante tanto tiempo se denunció, se comprobaba su existencia. Y en cuarto lugar, porque se envía un mensaje claro a la sociedad, y es que la democracia no se defiende torturando, la democracia no se defiende desapareciendo, la democracia no se defiende asesinando. Que lo que se hizo en el Palacio de Justicia fue acabar con la democracia.